Bienvenidos a Inframundo Sobrenatural, hoy historias de terror de Alaska. Historia 1. El refugio abandonado. Hace años, en medio de la naturaleza salvaje de Alaska, un pequeño grupo de amigos decidió irse de expedición. Querían explorar más allá de los senderos habituales, sumergirse en lo inexplorado, donde las montañas cubiertas de nieve se perdían en el horizonte y la temperatura descendía a niveles extremos. Habían oído rumores sobre una vieja cabaña de cazadores, olvidada por el tiempo, que ofrecía refugio a aquellos lo suficientemente valientes para aventurarse a las zonas más remotas. La travesía comenzó bien, con risas y el incesante crujir de la nieve bajo sus botas. Pero conforme avanzaban, el clima se tornaba cada vez más impredecible. Una tormenta se desató de la nada, haciendo imposible ver más allá de unos pocos metros. En medio del caos, la brújula de uno de los chicos se volvió inútil. Decidieron buscar refugio rápidamente, cuando divisaron lo que parecía ser la cabaña de la que habían oído hablar. Era un edificio pequeño, hecho de madera vieja y desgastada por el tiempo. Parecía haber estado allí durante décadas, a pesar de su estado de abandono. A medida que se acercaban, notaron algo extraño. No había huellas a su alrededor, ni rastros de vida. Entraron apresuradamente, dejando atrás el viento helado. La puerta se cerró con un crujido pesado detrás de ellos. Dentro, el ambiente era sombrío. El mobiliario estaba cubierto de polvo y una extraña sensación de incomodidad les invadió a todos. A medida que exploraban el lugar, encontraron viejos utensilios, ropa y lo más inquietante, fotografías colgadas en las paredes. Eran retratos de personas, pero todas compartían la misma expresión de terror absoluto, como si hubieran visto algo espantoso justo antes de que se tomara la imagen. La noche cayó, y el sonido del viento azotando las ventanas no permitía que nadie durmiera. Pero lo peor comenzó cuando empezaron a escuchar golpes suaves en las paredes, como si algo o alguien estuviera rondando la cabaña. Al principio pensaron que era la tormenta, pero los golpes eran rítmicos, constantes, como si alguien estuviera llamando a la puerta, pidiendo entrar. Al amanecer, uno de los chicos, llamado Tom, decidió salir a investigar. No volvió. Los otros, aterrados, salieron en su búsqueda, pero solo encontraron su gorro y sus huellas, que se desvanecían en la nieve. El grupo, ahora reducido, decidió quedarse una noche más, esperando que Tom regresara. Pero esa noche fue aún peor. Las fotografías en las paredes comenzaron a cambiar. Los rostros de las personas se deformaban poco a poco, hasta que la expresión de terror absoluto se convirtió en gritos silenciosos. Al tercer día, los golpes en las paredes se transformaron en arañazos, como si algo intentara abrirse paso desde afuera o desde dentro de la propia cabaña. Uno a uno, los miembros del grupo fueron desapareciendo. El último en quedar, Sam, vio su propia imagen en una de las fotografías justo antes de que todo se volviera oscuro. La cabaña sigue allí, esperando a su próxima víctima. Historia 2. La aldea congelada. En el norte de Alaska existe una aldea que no aparece en los mapas. Se dice que todos sus habitantes desaparecieron misteriosamente una fría noche de invierno, y que ahora el lugar está maldito. Nadie en los alrededores se atreve a acercarse, pero eso no detuvo a un grupo de documentalistas que decidieron investigar la zona. Llegaron al lugar en motos de nieve, encontrando las casas completamente intactas, pero cubiertas por una capa de hielo tan gruesa que parecía imposible que el pueblo hubiera sido abandonado tan repentinamente. Las puertas estaban abiertas, las luces, aunque débiles, seguían parpadeando,
y los vehículos estaban estacionados como si sus dueños acabaran de bajarse de ellos. El grupo comenzó a grabar, entrevistando a los lugareños de otros pueblos cercanos, quienes contaban historias sobre extrañas luces en el cielo y un frío que podía congelar el alma. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en una de las casas. Una mesa puesta con platos de comida, congelados en el tiempo, y un retrato familiar en el que faltaban los ojos de todas las personas. Una de las cámaras captó algo extraño en el fondo de una de las grabaciones. Una figura esquelética caminando entre las sombras. El camarógrafo, desconcertado, revisó la cinta, pero cuando intentó mostrarlo a los demás, el video simplemente se cortaba. La noche cayó y el frío se volvió insoportable. Al mirar hacia el horizonte, vieron las mismas luces extrañas que los lugareños describían. Eran como estrellas, pero se movían erráticamente, descendiendo poco a poco hacia la aldea. De repente, todas las luces del pueblo se apagaron al mismo tiempo. Solo quedaban las linternas de los documentalistas, parpadeando con nerviosismo. El sonido del viento se mezclaba con algo más, un susurro, bajo y apenas audible, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Una de las chicas del equipo empezó a gritar que había visto a alguien en la ventana, pero cuando todos se acercaron, no había nada. Conforme la noche avanzaba, más y más de las casas comenzaron a emitir un extraño resplandor azul. El grupo decidió que era hora de irse, pero cuando intentaron encender sus motos de nieve, descubrieron que estaban completamente congeladas, a pesar de haberlas dejado dentro de un garaje. Al día siguiente, solo uno de ellos fue encontrado, congelado en medio del pueblo, con una expresión de horror indescriptible en su rostro. Nadie sabe qué ocurrió con los demás. Historia 3. La criatura del hielo. Los habitantes de un pequeño pueblo pesquero en la costa de Alaska siempre habían hablado de una extraña criatura que habitaba los hielos eternos. Los ancianos contaban historias de cómo aquellos que se adentraban demasiado en las zonas heladas a veces no volvían. Nadie tomaba estas historias en serio, hasta que los perros del pueblo empezaron a desaparecer misteriosamente, dejando solo rastros de sangre sobre la nieve. Un equipo de búsqueda fue organizado para encontrar a los animales perdidos. Guiados por las huellas, se adentraron en el vasto desierto helado, donde las temperaturas caían tan rápido como el ánimo del grupo. Después de varias horas de caminata, encontraron los restos mutilados de uno de los perros, cubierto por una capa de hielo, como si algo lo hubiera cazado y congelado instantáneamente. Esa noche, acamparon cerca de un glaciar, pero ninguno pudo dormir. El viento aullaba, y en medio de la oscuridad, comenzaron a escuchar un sonido profundo, como un crujido que provenía desde las entrañas de la tierra. A la mañana siguiente, uno de los hombres había desaparecido sin dejar rastro. El líder del grupo, convencido de que algo más acechaba en la nieve, decidió que debían regresar, pero ya era demasiado tarde. El crujido volvió, esta vez mucho más cerca, y entonces la vieron. Una enorme figura blanca, moviéndose con una agilidad aterradora a través de las vastas extensiones heladas. Parecía humanoide, pero su piel era translúcida, y bajo ella podía verse algo que no era del todo natural. Sus ojos, vacíos, reflejaban la desesperación de aquellos que habían visto morir. Uno a uno, los miembros del grupo fueron cayendo, arrastrados por la criatura al abismo de hielo. Solo uno sobrevivió para contar la historia, pero su mente estaba rota. Apenas pudo balbucear sobre la criatura que caza en las sombras.
sobre el monstruo que habita en los hielos eternos. Historia 4. La mina maldita. En un pequeño pueblo minero de Alaska, situado al pie de una cadena montañosa, los mineros solían contar leyendas sobre una mina abandonada en la que, según decían, nadie salía con vida. A lo largo de los años, muchos hombres habían desaparecido al intentar adentrarse en la mina, atraídos por los rumores de grandes vetas de oro ocultas. Un día, un grupo de jóvenes mineros, cansados de sus bajos salarios, decidió explorar la vieja mina en busca de riqueza. La entrada estaba cubierta por nieve y rocas, pero lograron abrirse paso. Dentro, el aire era pesado y denso, y el eco de sus pasos resonaba en las profundidades. Lo primero que encontraron fueron herramientas oxidadas, como si los mineros que habían estado allí antes hubieran huido en plena faena. A medida que se adentraban, comenzaron a escuchar sonidos extraños, voces lejanas, como si alguien estuviera hablando en susurros. El más joven del grupo, asustado, sugirió volver, pero los otros lo ignoraron. La avaricia los empujaba a seguir adelante. Al llegar a una gran cámara subterránea, vieron algo que los dejó sin aliento. Esqueletos humanos, apilados en un rincón, todos con expresiones de horror congeladas en sus cráneos. De repente, las linternas comenzaron a parpadear y una figura oscura se materializó frente a ellos. Era alta, con ojos brillantes que irradiaban odio puro. Parecía la sombra de algo antiguo y malvado, algo que había sido enterrado en la mina hacía siglos. El primero en intentar escapar fue atrapado rápidamente. Su grito resonó por toda la mina. Los demás corrieron, pero el eco de sus propios pasos y el sonido de algo persiguiéndolos no los dejaba en paz. Solo uno de ellos logró salir a la superficie, pero cuando lo encontraron, estaba en shock, incapaz de hablar, con el rostro cubierto de tierra y lágrimas congeladas. Nadie volvió a la mina después de aquello. Historia 5. La estación de investigación. En el interior de Alaska, cerca del Círculo Polar Ártico, se encontraba una estación de investigación científica que estudiaba el cambio climático. Los científicos que trabajaban allí estaban acostumbrados al aislamiento y a las duras condiciones, pero nada los preparó para lo que estaba por venir. Una noche, mientras revisaban los datos recopilados, detectaron una señal extraña en sus radares. Parecía provenir de algún lugar en las montañas cercanas, un área que sabían que estaba completamente deshabitada. Decidieron enviar un pequeño equipo para investigar. El viaje fue complicado, pero lograron llegar a la fuente de la señal, una cueva oculta bajo un glaciar. Dentro, encontraron lo que parecía ser un antiguo artefacto, cubierto de símbolos que no pudieron identificar. Lo trasladaron a la estación para estudiarlo más de cerca. Esa noche, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. El equipo que había traído el artefacto empezó a comportarse de manera errática. Decían que escuchaban voces en sus cabezas, susurrándoles cosas horribles. Las cámaras de seguridad captaron a uno de ellos, hablando solo frente al artefacto, como si estuviera en trance. El aislamiento y el miedo comenzaron a afectarlos. Uno por uno, los científicos empezaron a desaparecer. Algunos se suicidaron, otros simplemente se desvanecieron en la noche. Solo uno logró sobrevivir, huyendo a pie en medio de una tormenta, dejando atrás la estación y el artefacto maldito. Nunca se volvió a saber nada de la estación, y los restos del equipo fueron abandonados. Ahora, las montañas guardan su secreto oscuro. Historia 6. El cruce de la sombra. El cruce de la sombra, como lo llamaban los locales, era un punto de la carretera Dalton,
al norte de Alaska, donde el clima y el terreno eran tan traicioneros que incluso los camioneros más experimentados evitaban pasar por allí al anochecer. Aunque muchos lo atribuían al clima extremo, había otra razón por la que el lugar infundía tanto miedo. Las historias de camioneros que desaparecían sin dejar rastro, y los pocos que volvían hablaban de una sombra que les seguía en la nieve. Uno de esos camioneros fue Rick, un hombre de mediana edad que había conducido por toda Alaska y nunca había creído en las leyendas. Para él, el cruce de la sombra no era más que un mito para asustar a los novatos, una excusa para los que no podían soportar el frío extremo o las largas horas de soledad en las rutas desoladas. Un día, le asignaron una entrega urgente que debía atravesar la Dalton al anochecer. Rick, confiado y con su radio siempre encendida, comenzó su viaje sin preocuparse demasiado. Sin embargo, a medida que el sol se ponía, comenzó a notar algo extraño. No había señales de vida, ni otros vehículos ni animales en la carretera, solo la nieve interminable y las sombras que parecían moverse con cada kilómetro que avanzaba. Conforme la oscuridad se cernía sobre el paisaje, la sombra comenzó a aparecer en su retrovisor. Al principio, pensó que era el reflejo de su propio camión, pero a medida que miraba más detenidamente, la figura oscura no tenía forma humana ni animal. Era más como una masa amorfa que se desplazaba por la carretera, casi como si flotara a través de la nieve. Su tamaño aumentaba con cada minuto, acercándose peligrosamente a su camión. Rick aceleró, pero la sombra parecía seguirlo a una velocidad que no podía comprender. Intentó comunicarse con otros camioneros a través de la radio, pero solo escuchaba estática. De repente su motor comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el camión se detuvo en seco, en medio de la carretera desierta. Afuera, la sombra lo rodeaba, envolviendo su vehículo. Rick, paralizado por el miedo, intentó llamar por teléfono, pero no había señal. El frío comenzó a colarse dentro del camión, como si algo estuviera absorbiendo todo el calor. Entonces, escuchó un golpe fuerte en la puerta. Era como si algo quisiera entrar. Desesperado encendió todas las luces del interior, esperando que la luz espantara lo que fuera que lo acechaba. Pero entonces vio algo más allá de la sombra. Un rostro pálido, sin ojos, que lo miraba desde la ventana. Antes de que pudiera gritar, el camión se sacudió violentamente y todo se volvió oscuro. A la mañana siguiente, encontraron el camión de Rick en el cruce, vacío y cubierto de escarcha. No había señales de él ni de la sombra, solo el silencio eterno de las tierras heladas. Historia 7. El naufragio fantasma. En la costa sur de Alaska, las aguas del Golfo de Alaska son traicioneras. Numerosos barcos han desaparecido en esas aguas, pero hay uno que es mencionado con especial temor por los pescadores locales. El Aurora, un barco ballenero que se hundió misteriosamente a principios del siglo XX. Se dice que durante las noches más frías se puede ver el naufragio emergiendo de la niebla, con sus luces parpadeando y una tripulación fantasmal que sigue cazando ballenas eternamente. Un grupo de pescadores locales, liderado por un hombre llamado Jack, decidió ignorar las advertencias y aventurarse en esas aguas durante una tormenta inminente. Necesitaban hacer una gran captura antes del final de la temporada y no podían permitirse más retrasos. Mientras navegaban, la tormenta golpeó con fuerza y las olas comenzaron a azotar el pequeño barco, obligando a la tripulación a trabajar contra el tiempo para asegurar sus redes. En medio del caos, uno de los hombres vio algo a través de la niebla. Era una luz distante, demasiado grande para ser otra embarcación de pesca.
La luz parecía acercarse lentamente hacia ellos, y pronto, el contorno de un barco antiguo emergió de la bruma. «Es el Aurora», murmuró uno de los tripulantes, pálido como un fantasma. El barco ballenero era una monstruosidad flotante, con su casco destrozado pero de alguna manera todavía en funcionamiento. A bordo, figuras sombrías se movían entre las velas destrozadas y las redes antiguas. Sus rostros no eran más que sombras, pero se movían con precisión, como si continuaran trabajando en sus tareas, sin importar cuántos años hubieran pasado desde que su barco se hundió. De repente, una de las luces de la aurora apuntó directamente hacia el barco de Jack, cegando a la tripulación. La niebla se cerró alrededor de ellos, y el sonido de cadenas pesadas arrastrándose sobre el agua llenó el aire. Una de las redes de la aurora cayó sobre el barco de pesca, enredando a varios de los hombres. Antes de que pudieran liberarse, el barco fantasma comenzó a arrastrarlos hacia sus aguas oscuras. Jack intentó cortar las cuerdas con desesperación, pero el frío lo debilitaba. Mientras el barco de pesca era arrastrado hacia la profundidad, los fantasmas de la aurora comenzaron a subir a bordo uno a uno, con sus miradas vacías fijas en la tripulación. Jack fue el último en ver cómo las aguas lo tragaban todo. A la mañana siguiente, las autoridades encontraron el barco de pesca encallado en la orilla, destrozado, pero no había rastro de la tripulación. Historia 8. El observatorio maldito. En lo profundo de Alaska, donde el frío y la oscuridad reinan gran parte del año, se erige un antiguo observatorio astronómico, ahora abandonado. Construido en los años 50, el observatorio fue cerrado repentinamente cuando su equipo de científicos desapareció misteriosamente una noche. Los registros de lo que ocurrió se mantienen clasificados, pero algunos dicen que los astrónomos vieron algo en el cielo que no debían haber visto. Años después, un grupo de entusiastas de lo paranormal decidió investigar el observatorio. Eran conocidos por explorar lugares abandonados y documentar fenómenos extraños, y esta vez querían descubrir qué sucedió realmente en aquel lugar. El observatorio, cubierto de nieve y en ruinas, estaba ubicado en una montaña solitaria. Al llegar, encontraron el lugar tal como lo habían dejado, con los telescopios aún apuntando hacia el cielo y los antiguos equipos científicos esparcidos por el suelo. Sin embargo, había algo inquietante en el aire, una sensación de ser observados, como si el propio cielo los estuviera vigilando. Al caer la noche, encendieron sus cámaras y comenzaron a explorar. Todo parecía normal hasta que uno de los miembros del grupo encontró un diario perteneciente a uno de los astrónomos desaparecidos. En él, describía haber visto una extraña luz en el cielo, algo que no podía ser explicado por ningún fenómeno natural. La luz parecía moverse de manera inteligente, como si estuviera buscando algo. Esa noche, el grupo comenzó a escuchar ruidos extraños, el crujir de la nieve afuera, pasos que no eran los suyos. Uno de ellos miró por el telescopio aún en funcionamiento, y lo que vio lo dejó sin palabras. A través de la lente, una enorme figura humanoide flotaba en el cielo, cubierta de sombras y luces intermitentes. Parecía estar mirando directamente hacia el observatorio. De repente, las luces del edificio comenzaron a parpadear, y el sonido de estática llenó el aire. Las cámaras dejaron de funcionar, y una presencia palpable comenzó a rodearlos. Cada vez que intentaban moverse, sentían que algo invisible los sujetaba, como si el propio espacio estuviera distorsionándose a su alrededor. Uno por uno,
Los miembros del grupo comenzaron a desaparecer, como si fueran absorbidos por la oscuridad. El último en quedar, en un ataque de pánico, salió corriendo hacia el exterior solo para encontrar que el cielo ahora estaba cubierto por una luz cegadora. No se supo más de él. Al día siguiente, un equipo de rescate encontró el observatorio vacío, pero las grabaciones mostraban una única toma final. Una figura en el cielo, brillando con una luz antinatural, antes de que todo se volviera oscuro. Historia 9. La cabaña de los lamentos. En los bosques de Alaska había una vieja cabaña que los cazadores evitaban a toda costa. Se decía que aquellos que pasaban la noche allí eran atormentados por los lamentos de los muertos. La historia se remonta a principios del siglo XIX, cuando un grupo de colonos quedó atrapado en una tormenta de nieve y se refugió en esa cabaña. Nunca se supo qué les ocurrió, pero lo que encontraron al descongelar la zona meses después fue una escena macabra. Los cuerpos estaban mutilados y algunos habían sido devorados. Un par de amigos decidieron pasar una noche en la cabaña como un reto. Estaban convencidos de que no existía nada sobrenatural y que todo era una simple leyenda para mantener alejados a los curiosos. Llevaron equipo de acampada, linternas y una cámara para documentar la experiencia. Al principio todo fue tranquilo. Se prepararon una cena rápida, encendieron una fogata en el interior y se acomodaron en los sacos de dormir. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, los lamentos comenzaron. Eran débiles al principio, apenas audibles, como si vinieran de muy lejos, pero pronto los gritos aumentaron en intensidad. Parecían provenientes de las paredes mismas de la cabaña, como si los muertos estuvieran atrapados entre los troncos de madera. Los amigos intentaron ignorarlo, pensando que era el viento o algún animal. Pero entonces, uno de ellos vio algo a través de la ventana. Una figura, de pie en la nieve, con un rostro distorsionado por el dolor y la desesperación. El terror se apoderó de ellos cuando la figura comenzó a caminar lentamente hacia la puerta. Intentaron bloquearla, pero los gritos dentro de la cabaña se hicieron insoportables, como si algo estuviera intentando entrar a la fuerza. La cámara que habían traído capturó todo. Las puertas y ventanas agitándose, las sombras que parecían moverse solas y los rostros aterrorizados de los amigos. A la mañana siguiente, el equipo de rescate solo encontró la cámara y las mochilas. De los amigos no había rastro.